La mañana de hoy estaremos compartiendo en Gálatas el capítulo 2, los versos 11 al verso 21. Gálatas capítulo 2, verso 11 al 21. Si tiene una Biblia, por favor, búsquela. Si no, acérquese a alguien. No sé si todavía habrá en la parte de atrás. Creo que veo todavía Biblias disponibles. Es muy aconsejable que usted mismo siga la reflexión, porque la intención cuando predicamos no es que usted acepte sin reflexionar lo que nosotros compartimos. Queremos que usted haga como aquellos cristianos famosos relatados en el libro de Hechos, los creyentes de Berea, que revisaban en la palabra de Dios para ver si era conforme a las Sagradas Escrituras el mensaje que se les predicaba. Así que eso es muy importante, que usted tenga su propia copia de las Escrituras y avance con nosotros en la reflexión. Capítulo 2 de Gálatas, verso 11. Notarán que hay el relato de una confrontación famosa que hace Pablo al apóstol Pedro. Muy importante en la historia de la expansión del cristianismo esta pelea. Notará que ya es un texto que viene con sentimientos bastante dramáticos que nos generan mayor interés en esta lectura. Entonces vengan conmigo por favor a leer capítulo 2, verso 11. Pues bien, nos dice Pablo, cuando Pedro fue a Antioquía, le eché en cara su comportamiento condenable. Antes que llegaran algunos de parte de Jacobo, Pedro solía comer con los gentiles, es decir, con los que no eran judíos. Pero cuando aquellos llegaron, es decir, los amigos de Jacobo, que sí eran judíos cristianos, comenzó a retraerse y a separarse de los gentiles por temor a los partidarios de la circuncisión. Aquí se usa la expresión circuncisión para señalar a los que siendo cristianos pensaban que se deberían seguir realizando esas ceremonias judías. La circuncisión era una de las más importantes ceremonias judías. Entonces, los demás judíos se unieron a Pedro en su hipocresía, y hasta el mismo Bernabé se dejó arrastrar por esa conducta hipócrita. Cuando vi que no actuaban rectamente como corresponde a la integridad del Evangelio, le dije a Pedro delante de todos: si tú, que eres judío, vives como si no lo fueras, ¿por qué obligas a los gentiles a practicar el judaísmo? Nosotros somos judíos de nacimiento y no pecadores paganos. Sin embargo, al reconocer que nadie es justificado por las obras que demanda la ley, sino por la fe en Jesucristo, nosotros también hemos puesto nuestra fe en Cristo Jesús, para ser justificados por la fe en Él y no por las obras de la ley, porque por las obras de la ley, nadie será justificado, que es sinónimo de salvado, de reconciliado con Dios. Verso 17. Ahora bien, cuando buscamos ser justificados por Cristo, se hace evidente que nosotros mismos somos pecadores. ¿Quiere esto decir que Cristo está al servicio del pecado? De ninguna manera. Si uno vuelve a edificar lo que antes había destruido, se hace transgresor. Yo por mi parte, mediante la ley, he muerto a la ley a fin de vivir para Dios. He sido crucificado con Cristo y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en el cuerpo, lo vivo por la fe en el Hijo de Dios, quien me amó y dio su vida por mí. No desecho la gracia de Dios. Si la justicia se obtuviera mediante la ley, Cristo habría muerto en vano. Le invito a orar para que pidamos al Señor que sea el mismo Señor que se nos revela en la santa palabra de Dios, Él mismo que nos ayude
a entenderla, a interpretarla y aplicarla a nuestro corazón. Oremos. Señor, hoy necesitamos especialmente que Cristo sea revelado a nosotros. Que Cristo confronte la contradicción interior que todos tenemos. Que Cristo hoy sea iluminado ante nuestros ojos para que la verdad del Evangelio no sea sencillamente parte del paisaje, de la fraseología religiosa, de la tradición, de lo que repetimos como loros, sino que Cristo venga a ser cercano al corazón, con la profundidad a la que nos quiere llevar tu palabra, cuando nos quiere llevar a confesar, como confesó también el apóstol Pablo: no vivo yo, vive Cristo en mí. Ayúdanos, por favor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. El problema del que hablaremos esta mañana está claramente señalado en el verso 13. ¿Lo pueden ver? Verso 13. El problema de la hipocresía. ¿Cuántos de ustedes no están de acuerdo y rechazan rotundamente la hipocresía? Hay un repudio universal hacia la hipocresía. No conozco una persona que diga: ay, tan bueno que la gente sea hipócrita. No sé, ¿usted lo conoce? Todos rechazamos de manera contundente la hipocresía. Nos parece que eso no debe existir y nos duele y nos molesta y odiamos ese asunto, al punto que si un compañero de trabajo o familiar lo vemos actuando con hipocresía, nos molesta y lo queremos rechazar totalmente. La hipocresía se ve en muchos escenarios. Y quizás cuando lo vemos en esos escenarios es que más nos molesta y la rechazamos. Nuestro texto presenta un escenario religioso en el que se vio la hipocresía por parte de un líder, quizás el líder más connotado del cristianismo, que para este momento ya estaba en plena expansión en todo el Mediterráneo. Esta semana tuvimos un ejemplo de hipocresía. Permítame relatarlo. El Chávez nuestro. El arzobispo de Caracas, que además de eso es un cardenal, rechazó enérgicamente el uso que se hacía de la oración de nuestro Señor de una manera irrespetuosa por parte de los admiradores del expresidente ya fallecido Hugo Chávez. Ellos fueron los que compusieron el Chávez nuestro. La base para ese rechazo fue esta, escuche bien. Dice el comunicado del arzobispo de Caracas: quien rece esta oración está en peligro de cometer el pecado de idolatría. Idolatría. Porque está adjudicándole a un ser humano ya fallecido cualidades que solo tiene Dios. Idolatría, porque se le adjudica a un ser humano cualidades que solo tiene Dios. Cuando yo leí eso, porque salió publicado así en los medios, yo dije: esto es un ejemplo religioso de hipocresía. Porque la Iglesia Católica tiene dentro de sus estamentos y de decretos, qué sé yo, el asunto de los santos. ¿Y qué son los santos? La Madre Laura y todos los demás. Seres humanos a los que se le adjudican cualidades que solo corresponden a Dios.
Porque para escuchar las oraciones, los santos pues tendrían que estar en todas partes, tendrían que ser todopoderosos y tendrían que poder entender o saberlo todo. Seres humanos. Pero aquí este es el caso. Si lo dicen ellos está bien, pero si lo dicen otras personas, y yo no estoy diciendo que estoy de acuerdo con esa oración del Chávez Nuestro, no estoy de acuerdo con ella, pero si lo dicen otras personas, ahí sí está mal. Entonces nosotros escuchamos eso y decimos: la hipocresía se ve especialmente en el mundo de la política. Y esos periodistas, ¿no?, que graban lo que dijo el hoy en día vicepresidente antes de que lo llamaran a ser vicepresidente, y lo que dijo después. Yo jamás me venderé para trabajar con ese partido. Pero apenas le ofrecen alguna cosita interesante, hombre, es que hay que reflexionar, es muy importante por la paz de Colombia y demás. Y nosotros todos decimos: esta me gusta mucho más. ¿Han visto cómo la hipocresía funciona en el comercio? En el comercio. Yo voy al Éxito y me encuentro estos letreros: este almacén es suyo. Nuestro objetivo es hacer hogares más felices. Solo estamos aquí para servirlo. Y uno dice: claro, es muy fácil verla en los demás. Es muy fácil verla en los demás. La religión es particularmente vulnerable a la hipocresía. En Mateo, que habla muchísimo sobre hipocresía, nuestro Señor señala en Mateo capítulo 6, cuando habla de los actos religiosos: dar, orar y ayunar. Y Jesús mismo dice: y no lo hagan como los hipócritas. Porque Jesús sabe que la religiosidad es particularmente vulnerable a la hipocresía. Vamos a ser francos. Usted y yo estamos aquí en la presencia del Señor, cantando: tú eres, Señor, lo más importante para mí, solo pienso en ti, a ti te doy mi corazón. Y simultáneamente, por esa mente traviesa y creativa que usted y yo tenemos, espero que no sea solo yo, están pasando miles de pensamientos. Y mire el vestido con el que vino aquella. Y ahorita en el almuerzo, ¿qué es lo que vamos a hacer? Y esta semana sí logró hacer aquella otra cosa. Pero con nuestros labios, por eso los profetas decían una y otra vez, para llamar al pueblo de Dios al arrepentimiento: este pueblo de labios, pero su lejos. Y eso ocurre particularmente cuando nos reunimos a adorar. Estamos aquí cantando unas canciones preciosas que dicen que Él es lo más importante para nosotros, que Él es el todo de nuestra vida, pero nuestro corazón está a veces a kilómetros de distancia. Jesús condenó la hipocresía. En nuestro pasaje de hoy se nos presenta el gran apóstol Pedro con hipocresía, arrastrando a otros también, y particularmente doloroso para Pablo, la figura de Bernabé, porque Bernabé había sido el mentor de Pablo. Eso lo conocerán en la historia de Pablo. Bernabé fue el coach, el mentor de Pablo, y vio a su propio maestro arrastrado por la hipocresía. La hipocresía que vemos aquí es una hipocresía bastante fina,
bastante fina. Los judíos hacían diferenciación, San Pablo los llama, ponían una pared, diciendo que a causa de que la nación judía había sido depositaria de la ley de Moisés, cosa maravillosa, la revelación de Dios se le dio a una nación, a la nación judía. Y porque ellos practicaban esas leyes, entonces ellos eran diferentes a los demás, particularmente en un punto, la comida. Todavía en el día de hoy, los judíos, si usted va a los almacenes, verá secciones completas donde aparecen los alimentos con esta palabra, kosher. Kosher quiere decir que esa compañía hace algunos productos especialmente para los judíos, porque en asuntos de judíos ellos hacen una gran diferencia. Una diferencia marcada particularmente por el orgullo. En nuestro caso es un orgullo o una hipocresía muy fina. Los versos 11 al 13 describen la hipocresía de Pedro. Cuando hablaba con gente que no era judía, él era un hombre cosmopolita que se relacionaba con todo el mundo. Pero cuando llegaban los judíos, que ya se habían convertido al cristianismo, pero que todavía eran judíos, entonces se retraía, nos dice el verso 12, y se separaba de estos que no eran judíos por temor. Lo que hacía la hipocresía era que se basaba en el temor. Ahora, Pablo ya había dicho claramente en su predicación, y lo podemos leer en Romanos capítulo 3, que tanto judíos como gentiles solo se podían salvar mediante la fe en Cristo, que ningún ser humano puede hallar méritos sobre los cuales negociar con Dios, ninguna religión y mucho menos en la judía, como veríamos. Pero aquí tenemos a Pedro actuando de una manera aquí, de otra manera allá, por temor. Casi siempre que rechazamos la hipocresía pensamos que quien es hipócrita lo hace por razones muy malas y perversas. Pero ¿no le parece que también somos hipócritas cuando no decimos lo que pensamos? Cuando nos preguntan ¿cómo estás? Y estás realmente furioso porque esta persona te llegó tarde a la reunión. ¿Cómo estás? No, muy bien, empecemos la reunión. La palabra hipócrita se usaba en el mundo griego para los actores. Es actuar, jugar un rol, ponerse una máscara. Y Pedro aquí se estaba poniendo una máscara por miedo. ¿Cuántas veces nosotros, hermanos y amigos, nos ponemos máscaras? Las máscaras funcionan en dos niveles. En un primer nivel es para decir lo que no somos. Pero también las máscaras se ponen para no decir lo que está pasando por dentro. Y en este caso ocurría este problema. Para Pablo, las consecuencias de la hipocresía eran de tamaños cósmicos y atentaban contra lo que él en el verso 14 llama la integridad del Evangelio. Esta expresión, la verdad o la veracidad o integridad del Evangelio, esa expresión se repite en el verso 5 y en el verso 14. Así que la semana pasada estuvimos hablando también de la integridad del Evangelio. ¿Qué queremos decir por integridad del Evangelio? Bueno, en la primera sección de la que nos habló el pastor Jairo excelentemente la semana pasada, versos 1 al 10, es la integridad del contenido del Evangelio. Y lo que concluye Pablo es que somos uno porque creemos y predicamos el Evangelio. Es decir, la unidad se deriva de la verdad, no al revés. No es que el Evangelio se predica porque estamos todos de acuerdo, no. Sino que estamos todos de acuerdo porque creemos, vivimos y predicamos este Evangelio. Eso es la integridad del contenido del Evangelio. Y desde una experiencia personal, Pablo lo cuenta en capítulo 2, verso 1 al 10. En esta sección, el punto es la integridad de la conducta que se corresponde con el Evangelio.
Y es ahí donde ataca el problema de la hipocresía. Es decir, que la integridad del Evangelio significa que el Evangelio también deriva hacia una ética. Una ética que no es complaciente, una ética que no es difusa, una ética que no es institucional, una ética que no está basada en intereses o en conveniencias personales. Esta mañana yo les propongo que en nuestro texto veamos 3 elementos. El primero, cómo en la conducta de Pedro, Pablo está observando el peligro de que se use la religión para decir uno lo que no es. En segundo lugar, cómo Pablo ve en la conducta de Pedro y otros hermanos el peligro de que los actos religiosos y aún las buenas obras escondan lo que realmente uno es. Y en tercer lugar, como una síntesis, ¿qué es lo que hace el Evangelio? ¿Cómo el Evangelio nos permite ser honestos y francos y vivir, conducirnos de tal forma que nuestra vida corresponde al Evangelio de la salvación por la fe y no por las obras o el buen comportamiento? El problema que está aquí es el problema del mérito. Y en primer lugar veamos cómo Pedro quería aparentar lo que no era. Pedro estaba tratando de aparentar ante sus amigos judíos que sí era necesario hacer todos estos ritos religiosos del judaísmo y sí era importante tener buenas obras para estar en paz con Dios. En ese sentido, yo creo que Pedro, los que fueron arrastrados por la hipocresía, y francamente todos nosotros, somos como el muchachito rico que anda en el carro del papá, llega a la empresa del papá y trata a todo el mundo como si él fuera el gerente. Con displicencia le habla el uno, con autoridad le habla el otro. ¿Los han visto? ¿Los han visto? No le han dado un golpe a la tierra. Nada han hecho para tener esa fortuna, pero hablan como si ellos se la hubieran ganado y todo el mérito fuera de ellos. Pedro se está conduciendo así. Pedro sabe claramente que él no está en paz con Dios porque él hubiera ganado algo. Pero Pedro se está comportando como si él tuviera méritos. Muy interesante esto porque en ningún otro campo como en la religión se nota esa división dentro del ser humano, porque la hipocresía finalmente es una división dentro del ser humano. Los animales no son capaces de hipocresía. ¿O ha visto usted un perrito, cierto?, que quiere comerse un pedazo de carne que le ponen al frente y el perrito dice, no, yo voy a decir que no quiero. No, yo no quiero. Solo los seres humanos somos capaces de esa división interior, de pensar o decir una cosa y querer y desear otra, de tener esa división dentro de nosotros. Era claro, y ese es el reclamo de Pablo para Pedro, es claro, le dice, que tú y yo somos pecadores, que la ley nos condenó, que no podíamos hacer nada para obtener el favor de Dios. Es claro que estamos en esta empresa que se llama Reino de Dios, totalmente desprovistos de mérito por pura gracia. Pero Pedro, tú te estás comportando como si a través de todas esas ceremonias religiosas tú estuvieras ganando puntos y méritos frente a Dios. Particularmente a Pablo le dolió este punto al final del verso 13,
con respecto a Bernabé. Generalmente miramos este texto bíblico como la gran confrontación de Pedro y Pablo, ¿no? Inclusive algunos lo usan para contradecir una doctrina de la religión popular, que es la doctrina de la infalibilidad papal. Y bien hacen, porque este texto muestra que ese supuesto primer papa no era infalible. Bien hacen. Pero si uno observa la forma en la que está escrita el texto, y en particular conoce la historia de Pablo, uno nota que el dolor está en el verso 13, cuando dice, hasta el mismo Bernabé. Porque Bernabé había sido su maestro, el maestro de Pablo. Había sido su mentor. De hecho, el libro de los Hechos de los Apóstoles hace un contraste entre Bernabé, que humildemente vendió todas sus posesiones y las trajo a los pies de los apóstoles, y lo hizo casi en manera secreta, contrastado con capítulo 5 de Hechos, una pareja que vino a traer una ofrenda, tocó bombos y platillos, y además dijo que eso era todo lo que ellos tenían, y cayeron muertos, léanlo en el libro de Hechos de los Apóstoles, a causa de la hipocresía y la mentira que habían tenido. Es decir, Pablo admiraba a Bernabé porque era un hombre que no se dejaba caer en esos asuntos de decir cosas por conveniencia, de adular. Porque entre otras cosas, hermanos y hermanas, ¿no es eso un pecado frecuente en nosotros? Ay, tú eres el más lindo. Ay, tú eres el más hermoso. Ay, tú eres mi mejor amigo. Ay, tú eres mi mejor jefe. A propósito, jefe, ¿me da un permisito la próxima semana? ¿No se dan cuenta que nosotros usamos tanto de esos artificios de mostrar una cara para poder salirnos con la nuestra? Y Pablo observa esto en Bernabé y dice, no, esto no se puede. Esto no se puede. Ahora, el problema para Pablo no es el problema de la hipocresía de un individuo que dice una cosa y hace otra cosa, o aparenta una cosa que no es. El problema particular de Pablo es lo que está diciendo de la conducta que se corresponde con el Evangelio. Todos sentimos una cosquillita de placer cuando los demás piensan que somos buenos o que somos mejor que los demás. Y no nos molesta tanto cuando exageran nuestras bondades. Y si no, vean Facebook. Cómo nos encanta poner las fotos frente al personaje famoso, frente a la cosa buena que estamos haciendo. Y si vamos a un barrio pobre a hacer alguna actividad, y tome la foto. El otro día estábamos saliendo precisamente de una reunión de esas y había una persona desesperada por tomar la foto, y yo le dije, ¿por qué te interesa tanto tomar la foto? No, tomemos la foto. Y alguien le dijo detrás, no, es que ella lo quiere poner en el Facebook. Como que podemos editar nuestra imagen y llenar todos los vacíos de aquello que sabemos que no es. Y es precisamente esa la segunda preocupación de Pedro. No solo mostrar algo que la persona no es, sino dejar de mostrar lo que realmente se es. Verso 15 en adelante. Noten el argumento de Pablo. Le dice a Pedro, somos judíos de nacimiento y no pecadores paganos. Sin embargo, al reconocer que nadie es justificado por las obras que demanda la ley, sino por la fe en Jesucristo, también nosotros, Pedro, hemos puesto nuestra fe en Cristo Jesús para ser justificados por la fe y no por las buenas obras de la ley, porque por estas nadie será justificado. Ahora bien, cuando buscamos ser justificados por Cristo, se hace evidente que nosotros mismos, Pedro, tú y yo, también somos pecadores. La hipocresía también consiste en ocultar
lo que realmente somos. Hay algunos pensadores que piensan que la hipocresía es finalmente la raíz de todo el pecado. ¿Cómo nos es de fácil criticar a los demás por los errores propios? Y como que cuando criticamos a los demás por un error que nosotros también cometemos, como que nos sentimos un poco liberados de nuestros propios errores. Como la señora que no quería volver a ese grupo, diciendo, yo no voy a volver a ese grupo porque ahí hay mucha señora chismosa. Mire a Julanita, a Merenganita y a Perencejita. ¿Cómo hablan de mal de la gente? Esa señora que vive con otro señor, que no es casada, pero cómo hablan mal de la gente. Yo a ese lugar no voy porque yo a lugares de chismosas no voy. ¿Por qué logramos percibir, por ejemplo, por qué logramos percibir tanto el orgullo de otras personas? Porque nosotros sabemos qué está pasando por dentro. Y ese como que nos está llevando a la delantera. Un pecado muy frecuente para mí, hablar demasiado. ¿Y cómo me molesta cuando una persona empieza a hablar demasiado? Y llego a mi casa y le digo a mi señora, estaba hasta aquí con fulano que hablaba demasiado. Y ella, que es muy franca y muy directa, me dice, ¿y ese no eres tú también? La hipocresía no es solo mostrar lo que no soy, sino dejar de admitir lo que yo mismo soy. En particular, quiero notarles algo que, si me permiten, es un poco doctrinal en nuestro texto. En el verso 19, por mi parte, dice Pablo, mediante la ley he muerto a la ley. Denme su mente teológica por un momento. Regálenme un momentico de reflexión teológica. ¿Qué significa esa frase? Mediante la ley he muerto a la ley. ¿Qué significa esa frase? Pues bien, lo que significa es que la ley de Dios, los mandamientos de Dios, escritos en la palabra de Dios, pero también escritos en nuestra conciencia, la ley de Dios no nos fue dada para que la cumpliéramos y nos salváramos. La ley de Dios fue dada en primer lugar para condenarnos. La ley de Dios fue dada para condenarnos. Cuando la ley de Dios nos dice, ama a tu prójimo como a ti mismo, dígame, ¿qué ser humano ha logrado cumplir ese mandamiento? Ni uno solo, solo nuestro Señor Jesucristo. Nadie ama a otra persona como se ama a sí mismo. Hay un asunto de egocentrismo que nos posee. Ahora, ese no es el principal mandamiento, ese es el más fácil. El siguiente dice, ama al Señor con toda tu mente, con todas tus fuerzas, con toda tu alma, con todo tu corazón. Dígame, ¿qué ser humano ha cumplido ese mandamiento? La ley de Dios se nos pone delante para decir, inténtalo, como se le dijo en la historia del buen samaritano. ¿Veías tú lo mismo? ¿Tú piensas que eso es así nomás de fácil? La ley entonces es un espejo. Es un espejo al que nos presentamos delante de Dios. Y yo me presento delante de esa ley de Dios. Y esa ley me fulmina. La ley de Dios me fulmina. Como en el cuento de la princesa que no era muy agraciada. Y se paraba frente al espejo, espejito, espejito, dime, ¿quién es el rostro más bonito? Y el espejito le decía, cualquier otro, menos tú. Y ella venía y se pintaba y se organizaba, y si viviera pues en esta época se hacía todas aquellas cirugías posibles, y venía y se paraba otra vez frente al espejito, pero el espejito veía más allá de ese maquillaje. Espejito, espejito, dime quién es el rostro más bonito. Y el espejito le decía, cualquier otro, menos tú. La ley de Dios. Cuando leemos la palabra de Dios, nos ponemos a leer sobre todos esos mandamientos maravillosos de amor al prójimo y de amor a Dios, que son del corazón, que son espirituales. No los podemos engañar solo con acciones o con dádivas. Inmediatamente nos condenan y nos matan. Nos matan. Entonces Pablo le está diciendo a Pedro, Pedro, no estás diciendo la verdad, no solo estás diciendo una mentira,
sino que no estás diciendo la verdad. Esa es la doble faceta de la hipocresía. Te estás poniendo una máscara que no es tuya, Pedro, pero además de eso no estás mostrando tu verdadero rostro. Y de acuerdo a la ley de Dios, tú lo sabes bien, Pedro, la ley de Dios nos condena, nos mata. Algunos dicen, no, pero eso es la ley del Antiguo Testamento. Jesús, por el contrario, es la ley del amor. Nos dicen los que dividen el Antiguo y el Nuevo Testamento que en el Antiguo Testamento eran esas demandas severas de Dios, pero en el Nuevo Testamento eran las demandas del amor. Piense un momento. Jesús mismo nos dice, si alguno mira a una mujer para codiciarla, una casa para codiciarla, un trabajo para codiciarlo, un cuerpo para codiciarlo, ya es culpable. Eso es el Evangelio. Si ustedes pensaban que la ley lo condenaba a uno, el Evangelio mucho más. Por eso me encanta repetir esa frase de Lutero: el Evangelio primero sabe amargo para poder saber dulce. Y lo que le duele a Pablo es que Pedro, el gran líder de la iglesia, y Bernabé, su mentor y maestro, ahora están dejando de admitir una cosa esencial en la predicación del Evangelio, y es que somos pecadores, que no tenemos esperanza de salvación fuera y aparte y solamente, exclusiva y excluyentemente en los méritos de nuestro Señor Jesucristo. Por eso en el verso 21 nuestro texto termina San Pablo diciendo: es que yo no desecho la gracia de Dios. Para Pablo, el asunto que está en juego es rechazar la misma gracia de Dios. Como si estuvieras hambriento y a punto de morir, sin un peso en el bolsillo y sin nadie quien te ayudara, y aquí te estuvieran ofreciendo un banquete por pura gracia, donde no tenías que hacer nada ni pagar nada, y tú dieras la espalda diciendo: yo mismo me puedo procurar mi comida, y te murieras de hambre. Para Pablo el asunto en juego es no solo dejar de comprender la gracia de Dios, sino rechazarla de la manera más absurda y rebelde. Por eso es que San Pablo asciende hasta el verso número 20. Que el verso número 20, hermanos y hermanas, es un verso que debemos grabarnos en nuestra alma y en nuestro corazón. Con Cristo he sido crucificado, y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Recuerden que el punto que estamos tratando es la integridad en el Evangelio, cómo se deriva en una conducta que corresponde al mismo Evangelio. Lo que ahora vivo en el cuerpo, lo vivo por la fe en el Hijo de Dios, el cual me amó, quien me amó y dio su vida por mí. Aquí hace San Pablo la síntesis de su reflexión. ¿Por qué el Señor nos quiere liberar de la hipocresía? Porque en la hipocresía tratamos de mostrar lo que no somos y escondemos lo que realmente somos. Pero en el Evangelio, Dios nos llama a la muerte. La cruz de Cristo es el único lugar donde tú puedes morir y puedes vivir. Los teólogos lo llaman el lugar de la doble transferencia. La doble transferencia. Por la virtud de Cristo, Dios hecho hombre, por la planeación de Dios en toda la historia, por ser el Dios y hombre, en la cruz de Cristo, yo puedo crucificar toda mi maldad. Esa maldad que se quiere esconder en hipocresía, esa maldad que se quiere disfrazar en hipocresía, yo puedo morir en Cristo. Pero en la cruz de Cristo puedo vivir. Puedo vivir. ¿Cómo es esa vida crucificada?
En primer lugar, dejo de confiar en mí para confiar en Dios. Tú no vas a poder confiar en Dios hasta que dejes de confiar en ti. Tienes que dar ese salto de fe y confiar en la persona y la obra de Jesucristo como único medio de salvación. ¿Cómo es esa vida crucificada? El texto nos dice: ¿quién me amó y dio su vida por mí? El cristiano crucificado en Cristo vive para ser amado y para ser depósito, para recibir lo que solo Cristo da. Es ahí, escondido en esa cruz de Cristo, como cantábamos esta mañana, que podemos hallar perdón y vida nueva. Es en ese lugar donde somos amados, el mismo lugar que nos condenó por la ley de Dios, el mismo lugar que dijo: tú no puedes hacer ningún trueque con Dios, el mismo lugar que dijo: tú no puedes tener méritos por tus buenas obras, el mismo lugar que te dijo: hipócrita. Es el mismo lugar donde fluye vida de Dios. Me amó y dio su vida por mí. Es ese lugar donde toma todas mis deudas y me da todo el haber de Cristo. Por eso lo llaman la doble transferencia. Cristo toma mi maldad y yo tomo su virtud. Es esa vida crucificada. Concluyo con esto. La hipocresía revela el problema humano en su esencia. El ser humano está dividido por dentro. Aun cuando dice: Dios te amo, realmente sus labios están manchados con algo de interés personal, en tener un sentimiento, en obtener un favor, en obtener un milagro. Pero Jesús nos invita a que traigamos nuestra hipocresía a Él, y en el Evangelio nos dice: es posible que desde la cruz de Cristo se derive una nueva forma de vida de un individuo que está recibiendo amor y recibiendo vida para transmitirla a los demás, para glorificar a Dios en todo lo que hace. El ser humano entonces descubre la división que tiene por dentro, pero en el Evangelio descubre que es posible, por la gracia de Dios, en la obra poderosa de Jesús, ser cambiado. No vivo yo, vive Él en mí. Entonces, cuando Pablo hacía una buena obra, él estaba seguro que no era él el que la hacía, que era el Señor haciéndola a través de él. Así que no había lugar para ese orgullo vano y religioso de quien piensa que se está apoyando y ganando favores con Dios para poder después pedirle otra cosa. Ya había recibido el amor de Dios, ya había recibido la vida de Dios mediante Cristo. Ahora podía vivir para dársela a los demás. Sí, los cristianos vivimos para hacer buenas obras, pero no hacemos las buenas obras para ganar favores de Dios, sino todo lo contrario, las hacemos para demostrar que Él ya hizo la obra mayor de darnos su amor y su vida a hombres y mujeres que estamos divididos dentro de nosotros, pero que poco a poco somos sanados mediante la vida de Cristo Jesús. ¿Cómo se vive esto dentro de tu corazón? ¿Le has entregado tu vida al Señor totalmente? ¿O todavía estás buscando asuntos religiosos para tratar de hacer un trueque con Dios? El Señor hoy te llama a que vengas a Él, a la suficiencia de la gracia de Dios en Cristo Jesús,
para recordarnos eso, los cristianos alrededor del mundo, por orden de nuestro Señor, realizamos dos ceremonias que revelan absolutamente que estamos muertos, que la ley nos condena y que necesitamos a Cristo todos los días, desesperadamente todos los días. Que si nos apartamos de vivir en Cristo nos volvemos unos hipócritas, que estamos tratando de hacer trueques con Dios y salirnos con la nuestra. Dos ceremonias. La primera es la ceremonia del bautismo. Es una ceremonia de iniciación. En el bautismo no hacemos otra cosa que declararnos muertos. En el bautismo decimos morí. Ese es el acta de defunción. Ya no puedo seguir viviendo yo. Hasta aquí traté de manejar mi vida yo, ahora es Él el que vive en mí. Y por eso en el bautismo se simboliza con una sepultura. La persona es sepultada en el agua y sale del agua, solo para simbolizar la obra de Cristo. No es que haciendo esa ceremonia se obtiene algo, por supuesto que no. Todo lo contrario, haciendo esa ceremonia se demuestra que no hay nada que podemos hacer. Toda la obra la hace el Señor por nosotros. Ahí morimos y ahí vivimos. La segunda ceremonia la realizaremos esta mañana. Alrededor del mundo, todas las iglesias que confiesan a Cristo Jesús como único camino de salvación y predican la santa palabra de Dios, una vez al mes, algunos una vez cada semana, celebramos la Santa Comunión, el pan y el vino. ¿Qué decimos con eso? Que nos moriríamos de hambre si Cristo no nos alimentara todos los días. Que no hay nada que pueda alimentar nuestra alma. La alabanza no alimenta nuestra alma. El diezmo no alimenta nuestra alma. Los milagros no alimentan nuestra alma. De hecho, entre más milagros Dios nos hace, más rebeldes somos con Él. Yo llevo 30 años caminando con Cristo y he visto eso como una norma. Algo tan común en la gente. Vienen desesperados buscando a Dios. Entre más rápido se les hace su milagro, más rápido dan la espalda y siguen con su propia vida, con su propia hipocresía. Quienes venimos a Cristo decimos: Cristo, no me hagas ningún milagro, no me hagas sentir esto o aquello, dame tu vida crucificada. Dame tu perdón y tu nueva vida. Controla mi corazón. Ese es el milagro mayor. Ese es el milagro mayor. No se deje engañar. El milagro mayor es cuando Cristo toma asiento en el trono de nuestro corazón y guía nuestra vida en una vida crucificada, donde yo digo: no vivo yo, vive Cristo en mí. Ese es el milagro mayor. Yo sé que usted se sorprende también cuando ve en esos videos y en esos programas televisivos milagros, algunos un poco cuestionables, pero otros uno queda impresionado y uno ya casi quiere correr donde ese predicador para que hagan lo que uno quiere. Religión por conveniencia. En la Santa Comunión yo estoy viniendo a decirle: yo lo que quiero es a Cristo. Yo necesito ser alimentado por Cristo. Por eso Cristo dijo en aquella frase polémica: si no toman mi sangre y no comen mi carne, no pueden tener vida. Podrás tener milagros, porque Dios hace milagros todos los días en todas partes, y yo creo que le hace más milagros a los no cristianos. A Él no le interesa publicarlos, a Él no le interesa que le den el crédito. Él hace milagros todos los días en todo el mundo. Pero hay una cosa más allá del milagro que usted necesita: la vida crucificada de Cristo Jesús. Cada mes, el primer domingo de cada mes, tomamos el pan, tomamos la copa para declarar nuestra hambre. Solo esto me alimenta. Yo pensaba que a mí me alimentaba la fama, o el poder, o el dinero, o el sexo, o la popularidad, o el trabajo, o los lujos, o las cirugías, o la ropa, o el deporte, o los pasatiempos, o el internet. Y me di cuenta que lo único que alimenta mi corazón
es Cristo Jesús. Y Pablo le dice a Pedro: Pedro, tú te estás alimentando de la opinión de los demás. Tú te estás alimentando de la popularidad de los judíos cristianos o de los que te creen un súper cristiano. Yo, y tú lo sabes, Pedro, nos alimentamos solo de Cristo. Él es el pan que descendió del cielo. Cada mes renovamos nuestra fe diciéndole: si yo no como de ti, Cristo, me muero. Si yo no como de ti, Cristo, me muero. Lo busco en las Sagradas Escrituras todos los días. Lo busco en las cosas que hace a mi alrededor. Lo busco en la oración y en la alabanza. Y lo celebro con mis hermanos cada mes en la mesa de la comunión. Prepárese para participar del pan y del vino, una ceremonia preciosa que declara nuestra hambre profunda de Cristo Jesús. Cierre sus ojos, prepárese delante del Señor, vamos a adorar un rato.